de poderles compartir todo esto que en este momento desafortunadamente nos está tocando vivir, y pues para nadie es un secreto que el gremio del turismo pues ha sido de los más afectados. Pues dando un poquito y colocando un poquito, un granito de arena dentro de todo esto para aprender a manejarlo y poder salir adelante, pues ahorita que ya nos toca convivir con él, qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, y así ahorita que ya, como decimos, estamos viendo la luz, comenzar a manejar de la mejor manera y responsablemente el turismo para seguir nuestro camino. Ok, doctora. Doctora, la compañera Estefany de la Cámara de Comercio de Cauca quiere darle un saludo. Estefany. Buenas tardes a todos los empresarios que se conectan, buenas tardes a la profe que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan con nosotros como todos los miércoles en este seminario. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Buga y a la Cámara de Comercio de Cartago por haber hecho esta gran alianza para todos. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, bienvenidos. Gracias, profe, por participar y por atender a nuestro llamado. Quedamos en muy buenas manos. Profesora, doctora Ana Patricia, las preguntas le gustaría que le hiciéramos en el transcurso de las inquietudes de los asistentes, ¿las podemos hacer en el transcurso de la charla o le gustaría que las dejáramos para el final? Yo pensaría que de pronto en el transcurso de la charla, ya que como tocamos varios temas, cuando vayan saliendo dudas, con todo gusto se las vamos respondiendo. Ok, entonces a los asistentes que quieran participar de alguna inquietud o alguna duda sobre el tema, por favor, levantar la mano en el chat, inmediatamente se les socializa la pregunta a la doctora. Doctora, la sala es suya, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Nuestra compañía colombiana de asistencia, una compañía de asistencia para viajes nacionales, la cual lleva ya 15 años en el mercado, atendiendo todos los impases que de pronto se nos puedan presentar en un viaje, en un evento específico, en un hotel, con todo lo que tenga que ver con turismo. Nosotros somos una compañía que tenemos convenios, 3 pilares muy importantes. Tenemos convenios con clínicas, hospitales, servicios de emergencia médica, clínicas odontológicas, funerarias, para poder prestar los beneficios que nosotros decimos que tenemos, pues, para todo el beneficio de los pasajeros. Tenemos beneficios como beneficios para poder atender a un cliente que esté fuera de su ciudad de origen en caso de un accidente, enfermedad, gastos farmacéuticos, odontológicos, traslado de restos mortales, y todos nuestros productos están reasegurados con una póliza con el grupo Allianz, que ustedes saben que obviamente pues, es una reaseguradora de gran nombre aquí en Colombia. Algo bien importante es que somos la única compañía nacional que tenemos central de asistencias propia, funciona en la ciudad de Bogotá. ¿Qué diferencia hay entre una asistencia médica y un seguro? Normalmente la asistencia médica somos los que directamente atendemos y tenemos los convenios para poder atender nuestros pasajeros. Los seguros, en muchos casos, la diferencia es que nos toca pagar para luego pedir y aplicar a un reembolso. Esta es la diferencia entre un concepto y el otro. Con la asistencia nos diferenciamos por tener los convenios directamente con las clínicas para que en el momento que necesiten y tengan algún impasse, no tengan que estar cancelando y pidiendo un reembolso, sino que llaman a una línea de emergencia que funciona 24 horas al día, los 365 días al año, y nosotros nos encargamos de la atención del pasajero en donde quiera que se encuentre, hasta los límites y montos que el producto así lo diga. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de todo esto que hoy pues estamos viviendo, que es todo pues lo del COVID-19 y qué es lo que manejamos, digamos unas cositas que yo creo que ya muchos sí son muy duchos en el tema, porque desde abril casi que salió la norma, nos está tocando pues convivir con ella, aprendérnosla, hacer los protocolos para que nuevamente nos den los permisos para reapertura, y seguimos en el mismo tema porque nos toca seguir leyendo para ver cómo vamos a operar los que operan directamente, ¿sí? Los que manejan grupos, los que tienen el hotel, todo esto. Entonces a diario tenemos que estar pues como empapados de todos estos conceptos. Aquí vamos a tener es como un resumen de qué es lo que este anexo técnico nos está solicitando, que es el 666 de abril del 2020, y en donde entra con la asistencia con sus productos.
no me pasa. Bueno, digamos que la primera norma, y todo eso nos habla, es en nuestras oficinas, cómo lo tenemos que manejar. Entonces, obviamente, con todo lo que son medidas preventivas, nos habla el anexo, por ejemplo, que tenemos que los puestos de trabajo, si tenemos puestos de trabajo, pues que tienen que estar como mínimo 2 metros cada uno, que nos tenemos que estar desinfectando las manos, que tenemos que tener un dispensador para que si tenemos clientes que nos están llegando, se puedan desinfectar, que si tenemos recepción de documentos, cómo lo tenemos que hacer, porque todos en conjunto tenemos que trabajar para que el virus pues no se propague. Entonces, esa es la idea del gobierno y eso es lo que nosotros pues tenemos que cumplir en este momento. Esto es respecto a todo lo que es, digamos que, oficinas, ¿sí? Los que manejamos pues oficinas, los que tenemos hotel y todo esto. Entonces, toda la reglamentación nos está diciendo, por ejemplo, que en los baños debemos de tener este letrerito de la manera correcta de lavarnos las manos, porque esto vino a cambiarnos muchísimas cosas y es que digamos que antes de pronto hacíamos un lavado de manos, pero no estábamos como tan, era ya automático. Ahorita ya, por ejemplo, uno de los casos que dice es que toca lavarse entre los dedos y todo esto para tener una buena asepsia, pues, y poder controlar toda la propagación del virus. Entonces, cumplir con tener el letrerito en los baños, cumplir con las toallas de papel, cumplir con que sea el jabón líquido, que con todo esto es que vamos pues como a no propiciar la propagación. Ya respecto a todo lo que es operación de un viaje, entonces es muy importante que nosotros sepamos quiénes son nuestros proveedores, que nuestros proveedores, pues esto es una cadena. Sí, esto, digamos que si nosotros vamos a operar un viaje, en el caso de las agencias, por ejemplo, es que el bus tienen que entregárnoslo con protocolos de bioseguridad, que nos tienen que decir que en la mañana que nos lo entregan el bus está completamente desinfectado, con qué lo desinfectaron, para poder que nuestros pasajeros pues vayan obviamente en las mejores condiciones. ¿De qué manera tenemos que llevar a los pasajeros sentados? Porque obviamente hoy tenemos algo que se llama carga, que no es el bus que tenía 40 cupos y lo podemos llevar, sino que toca estar muy bien con el dato, cuánto es la carga del bus, que si de pronto nos dicen que es el 50%, pues solo podemos llevar 20 pasajeros, que tenemos que sentarlos en zigzag para obviamente pues cumplir con todo esto, que tenemos que cumplir, que llevarles y disponer de alcohol glicerinado como mínimo el 60%, que tenemos que hacer toma de temperaturas, que tenemos que exigir que nuestros turistas lleven tapabocas, ¿sí? Muy importante, por ejemplo, todo el tema que hoy nos están solicitando de encuestas. Nuestro sistema, por ejemplo, ahorita cambió y de eso son digamos que todas las capacitaciones, es que el sistema hoy, para hacer la emisión, hace primero una encuesta para cumplir con todos estos requisitos. La encuesta es la misma encuesta que está haciendo, pues que coloca como ejemplo el gobierno, donde dice si el pasajero ha estado por fuera de la ciudad o del país, si de pronto en su casa ha habido gente con COVID positivo, si de pronto tiene enfermedades de base, y todo esto pues nos da como una hoja de vida para saber con qué cliente vamos, si de pronto es un cliente de más cuidado que tenemos que tener mejor protegido, de ser mucho más estrictos, de pronto que tenga un lavado de manos mucho más frecuente. Entonces esto nos permite tener conocimiento de cada uno pues de nuestros pasajeros, de decirle que ellos pues obviamente tienen que llevar su kit, tienen que llevar su agua, ¿sí? El conductor pues por ejemplo también entonces tiene que estar con capacitación de todo este manejo, el personal que nos presta los servicios de guianza y todo esto, proveer también lo de las toallas desechables aquí. En los recorridos turísticos, muy importante, también volvemos al tema de los proveedores, es decir, que los sitios, por ejemplo, saber cuál es la capacidad de carga al sitio donde vamos a ir, que si es un sitio, por ejemplo, que tiene opción de entrar 1000 personas, seguro su capacidad de carga va a ser de pronto al 40, al 50%, entonces que obviamente solo van a poder entrar 500 personas y que nosotros somos los que tenemos que estar pues con la reserva ahí pendiente para que cuando lleguemos con nuestro grupo pues tengamos como un muy buen desarrollo, que en el momento del ingreso a los parques y todo eso, si nos toca hacer la fila, tenemos que estar separados 2 metros y siempre con el tapabocas puesto. Todo esto es
lo que hoy pues como a grosso modo nos dice todo lo del anexo que nosotros tenemos que cumplir, ¿sí? Ya sean recorridos, ya sea que vendamos un plan turístico. Cuando no operamos, sino que sencillamente hacemos la comercialización de un plan turístico, por ejemplo, que vendemos un plan turístico a San Andrés, a Cartagena, que no vamos a estar nosotros directamente con el cliente. Tenemos que también darle la información, tenemos que enviarle la encuesta para que nosotros tengamos la seguridad que ese pasajero va a viajar, digamos que en óptimas condiciones de salud y no va a ser ningún riesgo para otras personas. Porque como obviamente pues lo que estamos viviendo en el momento es contagioso, entonces no sea que el día de mañana, porque es tan importante esto, hay muchos que nos han dicho, está un poco engorroso el hacer encuestas y todo eso, sí, el cambio genera cositas que de pronto no nos gustan. Pero el tema de la encuesta es muy importante porque si el día de mañana de pronto un pasajero dice que después de un recorrido salió positivo para COVID y que fue en el recorrido, o fue en el viaje, o fue en Cartagena, que se contagió, que de pronto no le informaron y todo eso, pues nosotros tenemos todo, digamos que el cumplimiento de lo que nos han pedido en el anexo. Es decir, que si es un pasajero simplemente que le vendimos el paquete, que fue informado, que le mandamos los protocolos de bioseguridad del hotel donde se iba a quedar, que le enviamos los protocolos de la aerolínea, que le enviamos los protocolos de la ciudad, ¿sí? Como en este momento San Andrés, por ejemplo, que dice que obviamente dentro de los protocolos que tiene la ciudad es que tienen que presentar una prueba 48 horas antes, que obviamente el pasajero no es portador de COVID. Entonces el pasajero debe tener todo este conocimiento para que obviamente no tengamos pues percances más adelante. Cada empresa debe contar con información actualizada de cada uno de estos viajeros y esto debe quedar recopilado en los archivos de la agencia, de la empresa operadora, del hotel, ¿sí? Que nos está recibiendo, por ejemplo, un huésped. Entonces, en las encuestas, como les decía, nosotros manejamos, por ejemplo, una plataforma donde va a ser muy sencillo hacer la encuesta y enviársela por correo electrónico al cliente. El cliente es quien diligencia la encuesta y nos llega a nosotros para saber el estado de salud y saber cómo está el cliente y que vamos a tener, digamos, algún cuidado especial. Bueno, respecto a todos los productos que nosotros manejamos, manejamos producto con la asistencia total. Con la asistencia total es para el normal transcurrir de un viaje y este producto tiene 35 millones de pesos en beneficios para todo lo que es accidente, 6 millones para atender enfermedades súbitas, es decir, que no sean preexistentes, un sinnúmero de beneficios más, pero hoy pues como que estamos muy en el lado de poder saber y despejar muchas dudas respecto al COVID. Entonces, ¿cuánto nos van a cubrir? ¿Sí? El producto convencional, que es con la asistencia total, que tiene 6 millones de pesos como tope por enfermedad, ese es el beneficio que se tiene para atender COVID. Sabemos que COVID pues es una enfermedad, un virus, es una incubación porque ya no brota el mismo día, sino que obviamente digamos que cuando ya se presentan los síntomas como mínimo son 2 días atrás o hasta 13, 14 días atrás. Por eso cuando alguien resulta positivo para COVID, los que han compartido muy cercano con esa persona tienen que hacer un aislamiento preventivo. Es decir, que esa persona no está contagiado probablemente, pero como compartió, debe estar encerradito como prevención 14 días hasta que sepamos que efectivamente pues no es positivo para COVID. ¿Hay dos preguntitas? Claro, Juan, venme contando. La primera, si hay demora en la entrega de los resultados durante esas 48 horas, ¿no podría viajar? Ya en este momento hay pruebas rápidas, ¿sí? Y digamos que si hoy, por ejemplo, cuando hay requisito como San Andrés, ya hay centros especializados donde entregan en 24 horas. Si no tenemos el resultado, depende del destino. San Andrés, por ejemplo, ya colocó eso como norma y es que la prueba tiene que estar 48 horas antes. Entonces, sí tenemos que, es como tener bien el dato donde la están haciendo para poderla presentar, porque ese es el requisito de ellos. Ok, otra pregunta dice, ¿cuál es la plataforma para la encuesta? ¿La manejan ustedes o estaría a cargo de nosotros como turoperadores la realización? La plataforma es nuestra plataforma, ya está disponible en Play Store.
Lo único que necesitan es inscribirse con nosotros, no tiene ningún costo para nuestros clientes. Únicamente deben de estar ya con todos los protocolos de bioseguridad autorizados, nos envían los protocolos y nos envían la autorización para nosotros poder decirles, van a tener que cargar, por ejemplo, como un crédito para poder emitir las tarjetas de asistencia, porque ahora se va a hacer, a nosotros también nos tocó cumplir con unas normas, las cuales nos quitaron todo el tema, por ejemplo, de los certificados. Muchos clientes que son nuestros aquí de pronto sabían que nosotros les enviamos certificado y quizá ustedes lo imprimían y se lo entregaban al cliente. Entonces ya ahora todo va a ser digital y viene de tal forma que ya la tarjeta le llega a ustedes y le llega al cliente. Y ahí mismo, en ese link, está nuestra comunicación 24 horas para pedir asistencia, ya sea por WhatsApp, ya sea por correo electrónico o ya sea por teléfono. Entonces ya todo se volvió como digital. Entonces la plataforma no tiene ningún costo, es nuestra, pero esta es para el servicio de ustedes. Únicamente necesitan el código y cuando van a emitir, cargar créditos allí. Yo les digo así como el celular prepago, que le cargamos créditos para poder emitir. Entonces le cargamos un crédito para poder emitir. Por ejemplo, si vamos a emitir, digamos que 10 pasajeros, entonces pues les cargamos ese crédito y ahí emitimos y queda la tarjeta de asistencia y les queda la encuesta. Entonces, las personas, por ejemplo, que están interesadas y todo eso, con todo gusto, estamos haciendo las capacitaciones también de la plataforma virtual para que tengan acceso a ellas, ya que comenzamos ahorita a operar pues con cosas muy pequeñas, pero que comenzamos a operar ya. Dos preguntas más. Dice, ¿el tratamiento de la desinfección que se hace a las maletas antes de estar en la bodega del bus? ¿Que se debe hacer antes? Pues dentro de lo que yo he leído, el protocolo no, digamos que no es muy específico. Ahí habla más que todo es como en el tema de aeropuerto, de hotel, por ejemplo, cuando llegan al hotel, ¿no? Que es cuando se hace. Porque las personas que están recogiendo, por ejemplo, equipajes, digamos que en el momento no es como tan fácil porque hay muchos de estos químicos, por ejemplo, que dejan residuos y que no se pueden manejar donde estamos manejando, donde hay gente, por ejemplo. Entonces, digamos que en un aeropuerto, cuando va un bus o algo así, no se podría hacer. Pero sí es muy recomendable hacerlo en el momento en que entran al hotel. ¿Sí? Ahí hacer pues como la desinfección de equipaje para que obviamente cuando entremos digamos que a una situación ya con asepsia. Aquí otra pregunta ya de póliza. Dice, para adquirir una póliza, ¿con cuánto tiempo deben los pasajeros llenarla? Y si un pasajero durante el viaje se contagia, ¿cómo actúa la póliza? Ok. La póliza con un día antes, ella permite hacerlo 6 meses antes, dependiendo de qué es lo que ustedes manejen. Por ejemplo, si van a manejar la venta de un paquete turístico, normalmente la gente hoy está comprando paquetes turísticos para viajar, por ejemplo, en enero o en Semana Santa del 2021. En ese momento se puede hacer la póliza sin ningún problema. En ese momento se envía la encuesta y obviamente el pasajero, digamos que cuenta con muy buena salud y le emitimos su póliza. Pero en enero, antes de salir, o en Semana Santa, 2 días antes de salir, se debe volver a enviar la encuesta para nosotros cumplir con el anexo. Esperemos que de aquí a eso pues ya no nos toque hacer todo esto, pero si todavía estamos, pues nos toca volverle a enviar la encuesta para saber que él viaja en óptimas condiciones de salud. La tarjeta de asistencia se puede hacer un día antes sin ningún problema, ¿sí? Cuando se vende paquete, se debe hacer en el momento, por ejemplo, de la venta y antes de salir. Pero si es, por ejemplo, los que arman pasadías y todo eso, el pasajero un día antes de pronto se está comprando su cupo y todo eso, un día antes se puede emitir el producto sin ningún problema. Y ahora va a ser mucho más sencillo porque desde la plataforma, antes, por ejemplo, muchos saben que cuando, digamos que nos enviaban el grupo, en el grupo iban 27, por ejemplo, y resulta que les quedaban cupos, me llamaban más o menos, o nos llaman por ahí tipo 7 de la noche a decirme, mira, es que todavía tenía 2 cupos y necesito ingresar 2 pasajeros que acabo de vender. Entonces, obviamente, nosotros pues ahí hacíamos el ingreso y todo eso. Ahora va a ser mucho más sencillo porque al ustedes tener el manejo de la plataforma, sencillamente si falta un día lo pueden ingresar sin ningún problema. ¿Sí? Respecto al tema de cuándo se puede emitir. ¿Me recuerdas la última partecita de la pregunta? La última pregunta dice, si un pasajero durante el viaje se contagia, ¿cómo actúa la póliza?
Perfecto. Ya cómo actuamos nosotros y qué cubrimos es esta partecita que tenemos aquí, compartiendo en pantalla. Entonces, con la asistencia, siempre en primera instancia hacemos una consulta médica donde el médico determina si requiere la prueba. La prueba está incluida en nuestro beneficio hasta por los 6 millones de pesos y si la prueba sale positiva, nosotros cubrimos el tratamiento médico hasta 6 millones de pesos. Es muy importante decir que todo lo que somos tarjetas de asistencia, medicinas prepagadas, absolutamente todo tenemos topes. Entonces, obviamente aquí tenemos un tope de 6 millones de pesos y ese es el monto máximo. Si un pasajero de pronto, digamos que tiene una enfermedad base y le toca desafortunadamente utilizar servicios UCI, pues obviamente va a ser un monto que probablemente se nos va a acabar rápido, debe seguir con su sistema de salud convencional. ¿Qué no está cubierto ahí? Y eso depende de la reglamentación de pronto que esté sacando el Estado, es el tema del aislamiento, ¿sí? Porque muchas veces puede ser un pasajero que dio positivo, pero que no requiere hospitalización, pero va a tener que estar aislado, ¿sí? Entonces, aislamiento si no tiene cubrimiento la póliza, sino el tratamiento como tal, ya sea hospitalización, o esté en casa medicina y todo eso, hasta 6 millones de pesos. Ok, doctora. Acá hay una sugerencia del señor Jorge Alejandro que dice, si se usa un protocolo biodegradable como el peróxido de hidrógeno, este se puede aplicar a todos los implementos del turista, así se demore. Creo que se debe tener previsto este protocolo y avisarle al turista que esto hace parte de este protocolo o de este proceso. Dice que es una sugerencia, hablando del peróxido de hidrógeno. Bueno, yo ya la verdad respecto a químicos como tal, no tengo el conocimiento y sé que muchos, por ejemplo, lo están haciendo. También, digamos que se habla del alcohol, glicerinado, pues para que no nos cree resequedad, el amonio cuaternario. Yo lo que siempre les sugiero es estar muy bien, digamos que informados por el tema de alergias, ¿no? Y el tema siempre es importante, el tema de residuos. También, por ejemplo, en hoteles se están utilizando mucho lo que son las lámparas de desinfección UV para todo lo que son habitaciones, maletas, ¿sí? Que igual digamos que una partecita de otra línea de negocios de nuestra compañía como tal, representantes Colasistencia, Grupo Mentor es el representante de Colasistencia para todo el suroccidente. El Grupo Mentor, por ejemplo, nosotros estamos manejando unas lámparas que son de desinfección UV, que no hay residuo químico, pero que obviamente tienen que ser muy bien manejadas porque no puede haber ningún ser vivo allí mientras esté prendida. Estas lamparitas, por ejemplo, son con las que desinfectan quirófanos. Ellas, con el solo hecho de estar prendidas, acaban con cualquier virus o bacteria. Es decir, se dice que es el único, digamos que implemento que certifica un 99% libre de virus y bacterias. Pero sí, en esto sí les digo la verdad, toca estar muy bien informados por el tema de alergias, porque puede ser que a mí, por ejemplo, un químico como tal no me genere ninguna reacción, pero de pronto una persona que tenga, digamos, una enfermedad de base, un asma, pues obviamente un residuo químico de pronto le va a crear alergia. Entonces es importante que en eso sí lo tengan muy claro. Ok, profesora, no hay más preguntas. ¿No hay más preguntas? No, señora, podemos continuar. Bueno, esto ya es básicamente todo. Entonces, dentro de todo lo que explicamos al principio, con lo que nos toca cumplir con el anexo técnico, la plataforma nuestra, esto es todo lo que nos permite hacer, ¿sí? ¿Qué nos permite entonces? La inscripción de proveedores con protocolo y desinfección de limpieza. Eso quiere decir que si nosotros, digamos que utilizamos nuestra plataforma, ustedes ahí, por ejemplo, van a poder, digamos que van a un tour a la costa, o más cercano al eje cafetero. Entonces resulta que le vamos a poder pedir el protocolo al bus y ahí a la empresa de transportes y ahí se va a colocar. Que le vamos a pedir el protocolo al hotel, también ahí se va a colocar. Que le vamos a pedir el protocolo al restaurante,
Ahí lo vamos a colocar. ¿Sí? Vamos a poder hacer inscripción de posibles viajeros para el envío del mail y darnos cuenta del autodiagnóstico de nuestro cliente, cómo se encuentra de salud. Vamos a enviar el documento de la asistencia médica automáticamente. ¿Sí? Esto de lo que yo les decía, ya sin documentos, sin papeles, sin manillas, sino que ya directamente al correo electrónico. Si son niños menores de edad o adultos mayores, deben de tener un correo electrónico de un hijo, de un adulto responsable, donde se le envía la encuesta y ellos ahí nos deben responder. Ahí nos van a hacer, ya cuando nosotros recibimos la encuesta, es automático el sistema, apenas el pasajero contesta la encuesta, nos salen unas manitos, y las manitos de color, dependiendo de cómo está. Si es un pasajero que su condición de salud es muy buena, nos sale la manito verde, y eso significa que podemos emitir de una vez la tarjeta, simplemente le damos emitir y al pasajero le va a llegar la tarjeta de asistencia médica. Si la manito nos sale amarilla, es un pasajero con el cual tenemos que tener un poco más de cuidado, porque de pronto es un pasajero que tiene alguna enfermedad de base, ¿sí? Que de pronto es diabético, que de pronto tiene presión alta. Entonces, si vamos a hacer un tour donde nosotros estemos ahí con un guía, pues nos toca estar muy pendientes de él, obviamente mucho más estrictos con el tema de tapabocas, de lavarse más las manos y todo esto. Si eso nos aparece, la manito nos aparece roja, definitivamente el pasajero lo tenemos que reprogramar y lo ideal es que no vaya en esa salida. Porque cuando la manito aparece roja es porque él en su encuesta contestó algún síntoma o que de pronto ha compartido con alguien muy cercano positivo para COVID y que probablemente él puede ser portador. Entonces es mucho mejor decirle al pasajero que debe reprogramar su viaje. Pues obviamente por seguridad con los otros pasajeros. Envío de las normas de bioseguridad a nuestros pasajeros también y que ellos lo tengan allí, como les decíamos al principio, todas las normas, por ejemplo, de la ciudad de destino y todo eso. Y el seguimiento, que es muy importante cuando son las salidas donde nosotros tenemos todo el manejo de grupo. ¿Sí? Hay unas salidas donde nosotros no tenemos el manejo de grupo, sino que sencillamente le vendemos y el pasajerito solito es el que va al aeropuerto y se va, digamos que para una salida a Cartagena, San Andrés y todo eso. Hay otras salidas donde nosotros como operadores de agencias somos responsables porque los llevamos en un bus y todo eso. Entonces allí también la plataforma va a permitirles, por ejemplo, ver el grupo. Ah, bueno, yo llevo estas 20 personas son las que van a cargo mío. Entonces, a las 5 de la mañana que abordamos el bus, hicimos toma de temperatura, ahí podemos ir registrando. Esto para no tener que manejar papeles, ¿sí? Papeles y todo eso, no. En la misma aplicación, desde cualquier celular, pueden entrar a la aplicación y van reportando allí la temperatura de cada uno de los pasajeros. Lo que yo les decía, si a las 3 horas, por ejemplo, llegaron al restaurante, desayunaron y vamos nuevamente al lavado de manos, volvemos a registrar que el grupo se lavó las manos y así sucesivamente hasta que retornemos. Si el día de mañana en ese grupo sale alguien y dice que se contagió allí, ¿sí? Pues nosotros cumplimos y ahí tenemos registrado todo lo que nos están solicitando, que es cumplir con el protocolo cuando se le vendió, si él vino a nuestra agencia, cumplir con el protocolo de toda la salida, que fue desde el momento en que llega hasta el momento en que regresa. Cumplimos con las encuestas. ¿Sí? Entonces, ahí puede suceder y muchos me han dicho, ¿y qué pasa si el pasajero me responde y es asintomático, como muchos casos que se están viendo? ¿Sí? Desafortunadamente no tenemos el manejo, ni el señor tampoco. El señor puede ser que sea positivo, pero resulta que es asintomático, ahí no salió ningún reporte. Entonces, obviamente va a viajar porque no nos aparecía absolutamente nada y pues probablemente tiene razón, se contagió en la salida. Pero ni el señor ni nosotros tenemos la culpa y nosotros cumplimos con las encuestas antes de. ¿Listo? ¿Qué pasa si el pasajero, digamos que él sí es sintomático, pero desafortunadamente no fue honesto? Ya de pronto dijo, ay, ya eso se me está pasando, ya no pasa nada, entonces no digamos la verdad. La encuesta es juramentada, pues con todos los requisitos y todo eso, entonces nosotros como operadores, como agencia, como hotel, nos libramos de que obviamente sí hicimos la encuesta, pero desafortunadamente nuestro cliente no fue honesto, pero ya nosotros pues no, digamos que se nos sale de las manos, pues porque ya la encuesta la debe diligenciar él. Una pregunta, profesora, perdón, doctora.
Pregunta, si fallece un usuario durante un viaje, ¿la póliza cubre algo al respecto? Sí, dependiendo de qué tipo de fallecimiento tenga. Hablando de COVID, por ejemplo, Dios no lo permita, si llegase a fallecer, como en el momento esté manejando la ley, nos tenemos que, pues, adecuar a lo que se maneja en el momento, que dicen que obviamente se está haciendo únicamente cremación y traslado, a eso tenemos que ajustarnos. ¿Qué incluye la póliza? La póliza incluye preparación, cremación, traslado y todo lo que es sepelio, ¿sí? Cuando es una muerte natural, por ejemplo, que no tenga nada que ver con COVID, se puede trasladar hasta su ciudad de origen y todo eso. Si es el designio pues de su familia, entonces también la póliza incluye preparación del cuerpo, traslado hasta la ciudad de origen, todo lo que tiene que ver con servicio de sepelio, ¿sí? En la ciudad de origen está incluido dentro de la póliza. Y si es por accidente, es exactamente igual, pero adicional a eso, la póliza, como todas las pólizas nuestras, son reaseguradas con Allianz, como se los dije al principio. En su gran mayoría nuestras pólizas tienen una compensación por muerte accidental. Eso significa, digamos que en el producto total, que es el más convencional que manejamos, o el extremo, que si el pasajero llegase a fallecer de manera accidental, por ejemplo, en un accidente en un bus, en un avión, en un barco, en lancha, que sea en transporte terrestre, marítimo, fluvial o aéreo, hay una compensación para su familia hasta de 15 millones de pesos. Aquí es un poco más bajita, es porque obviamente aquí puede haber cúmulo. Cúmulo le llamamos las aseguradoras a cuando puede haber un riesgo en que no es solo una persona la fallecida, sino muchas. Por eso en transporte baja un poquito y se tiene derecho también obviamente a todas las pólizas que tengan transporte. Si es ahogamiento, es hasta 25 millones de pesos y si es cualquier otro tipo de muerte accidental, hasta 70 millones de pesos. La compensación funciona en caso de muerte y funciona también en caso que por causa de ese accidente el pasajero llegue a quedar con una invalidez total o permanente. Esto es respecto a todo el tema de traslado de restos mortales. Algo bien importante dentro de nuestras pólizas para aquellos que de pronto manejan excursiones o manejan grupos de adulto mayor y todo eso, es que cuando ocurre un accidente y el pasajero requiere una hospitalización en el lugar de destino por más de 5 días y viaja solo, un familiar tiene derecho a trasladarse y hacerse cargo de él, y nosotros cubrimos gastos de traslados y hotel hasta máximo 2 millones de pesos para que esa persona se encargue de su pasajero y obviamente nosotros como operadores podamos pues, regresar y devolvernos con el grupo. Otra pregunta, doctora, dice, ¿en cuánto tiempo posterior al tour los usuarios deben enviar la encuesta? Posterior ya no, ya lo que ustedes posteriormente se los recomendamos, no es obligación, pero sí es recomendable estar haciendo un seguimiento hasta máximo 14 días por todo este tema de la incubación de la enfermedad. ¿Sí? Ahí también el sistema lo permite, estar haciendo, digamos que se hace el seguimiento únicamente de, digamos que pueden ser 2 llamadas, una a una semana, cómo se encuentran y la siguiente semana, pero es recomendación. Con nosotros si no es ya después de que digamos que las tarjetas de asistencia estamos hechas es para atender urgencias y emergencias cuando no estamos principalmente en nuestra ciudad de origen o cuando estamos en algún evento específico. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ya hablan de tarifas, pero señor Cristian Andrés, yo creo que las tarifas las hablamos más a lo último, o usted les mandará a ellos. Yo como le envío la base de datos de los asistentes, profesora, doctora, ya usted le envía a ellos las tarifas. Claro que sí, nosotros los contactamos y dependiendo, porque los productos, las tarifas varían, es dependiendo la cobertura, ¿sí? Lo que les decía, por ejemplo, respecto a productos que manejamos con la asistencia total, que es para el normal transcurrir de un viaje. Manejamos con la asistencia extremo, que nos cubre todo lo que son deportes de aventura, canopy, kayak, jet ski, espeleología, kayak, ¿qué más? Todo lo que sea aventura que no vaya sumergido como buceo, careteo, ni que vaya a vuelo abierto como parapente, paracaidismo a la delta, ¿sí? Todo eso lo cubrimos con extremo. Tenemos unos productos que se llaman Visitor y Visitor Extremo. Ese Visitor es para extranjeros que vienen a hacer tours en nuestro país. Funcionan igual que con la asistencia total y extremo,
¿sí? El visitor solito es para extranjeros que vienen a hacer turismo tradicional, el visitor extremo para aquellos que hacen extranjeros que vienen a hacer turismo de aventura, caminatas y todo este turismo pues de aventura que aquí están, que gusta tanto aquí en Colombia. El cubrimiento es exactamente el mismo en montos, pero tiene una diferencia la visitor a la convencional. Es que la convencional, como les decía, tiene póliza, una compensación en caso de muerte accidental del pasajero, en caso de una invalidez total o permanente. En los extranjeros se recomienda que ellos vengan con una póliza internacional, digamos, o si no, nosotros tenemos la visitor y la visitor no tiene la compensación, lo que tiene es una expatriación funeraria, Dios no lo permita, si la persona por causa de un accidente, no por muerte natural, sino por causa de un accidente llega a perder la vida, hay una expatriación funeraria hasta por 40 millones de pesos para poder llevar el cuerpo pues, hasta su ciudad, hasta su país de origen. Ese es otro de los productos. Manejamos vuelo también para todo lo que es parapente, paracaidismo, ala delta. Manejamos producto hotelero para todo lo que son hoteles, glamping, finca hoteles. ¿Qué más? Hostales también, entonces todo el producto pues hotelero. Manejamos aventura para cuando tenemos, digamos, esos ciclopaseos o todo lo que tenga que ver con bicicletas también. Entonces, los precios dependen es de cada producto. Manejamos para restaurantes, por ejemplo, todo el tema de también, hay una póliza que se llama con la asistencia temporales. Somos muy claros en decir que es un seguro que cubre accidentes cuando se está prestando un servicio, pero no reemplazamos a ARL, ¿sí? Sino que, por ejemplo, que si un hotel, digamos que hoy va a ser una fecha especial y resulta que requiere contratar un mesero por ese día y todo eso y quiere tenerle digamos que un cubrimiento y todo eso porque no alcanzó, porque ya le están enviando todo el tema de la ARL y quiere tener mejor protegido como para minimizar el riesgo, existe con la asistencia temporal o para que, no sé si a ustedes les ocurre que a veces cuando vamos a algunas empresas muy grandes o a hoteles, nos dicen debe presentar la ARL de su empresa. Y si no llevamos la ARL no nos dejan ingresar. Aquí en Cali, por ejemplo, hay una empresa y siempre nuestro mensajero siempre nos decía, no, yo tengo que llevar la ARL porque si no, no me dejan entrar. Y yo le decía, ¿por qué? Cuando un día la señora me dijo, sí, claro, lo que pasa es que él dice que sí tiene ARL, pero no me trae el carnet, entonces no lo puedo dejar ingresar, le toca a él esperar que yo salga por el riesgo. Es hoy también en los hoteles y en los clubes, por ejemplo, si rentan un salón para un matrimonio, que resulta que los novios dicen, sí, pero yo voy a traer mi propia florista, porque pues doña María, que es la que me hace siempre los arreglos y todo eso, yo voy a traer la orquesta y le voy a regalar a la novia la serenata de mariachis. Entonces ya los hoteles y los clubes se están curando en salud y también les piden ARL o en su defecto una póliza que como normalmente son personas independientes que probablemente no tienen ARL, les está pidiendo una póliza que les cubra, Dios no lo permita, un accidente que llegue a ocurrir dentro de las instalaciones de ellos, porque obviamente como son sus instalaciones se pueden ver enredados en algo jurídico allí. Entonces, con la asistencia temporal lo que hace es más que todo que cubrir algún tipo de accidente cuando se está prestando una labor temporal, como su nombre lo dice, personas independientes. Tenemos ahora seguro de cancelación, que es un seguro, este sí es seguro, lo único que hace es cancelar dineros que de pronto el pasajero pierda por no poder viajar. Por ejemplo, compró un paquete turístico ahora y va a viajar en enero, como habíamos colocado el ejemplo anterior. Hoy está en perfectas condiciones el pasajero, pero resulta que una semana antes, desafortunadamente, tuvo un accidente y no puede cumplir con su viaje. Entonces, al no cumplir con el viaje, probablemente la aerolínea le va a decir, sí, pero le cobro una penalidad, no sé, de 300.000 pesos. El hotel le va a decir, yo le devuelvo el dinero, pero le cobro una penalidad del 10%. ¿Sí? Todas esas penalidades que el pasajero pierde se le van a pagar hasta máximo 2 millones de pesos. Y hoy incluye, digamos que los beneficios que tenemos en el seguro de cancelación, por cual se puede cancelar el viaje por fuerza mayor, es porque haya fallecido un familiar en primero y segundo grado de consanguinidad, porque haya tenido un accidente el cual le impide realizar el viaje.
porque de pronto ya haya comprado su viaje y luego le haya llegado la citación para ser jurado de votación y no puede evadir esa responsabilidad, no puede cumplir con el viaje. Hoy nos cubre COVID-19, ¿sí? Es decir, que si en este momento el pasajero compró el paquete, compró el seguro de cancelación, el requisito indispensable es que se debe comprar, aquí sí, la primera pregunta que me hicieron, ¿cuándo podemos emitir la tarjeta? Un día antes, no hay problema, la tarjeta de asistencia. El seguro de cancelación no, el seguro de cancelación se debe comprar el día que hacemos el primer abono o la reserva de mi paquete. Y hoy está en perfectas condiciones de salud, pero resulta que en enero apareció contagiado por COVID y no puede realizar el viaje y hay penalidades, entonces entramos a pagar penalidades hasta 2 millones de pesos. ¿Sí? Si ya le reprograman el viaje y todo eso, no hay penalidades, pues obviamente se puede aplazar sus viajes sin ningún tipo de penalidad, pero cuando pierde dineros, pues pagamos hasta 2 millones de pesos. Ese es otro de los productos que tenemos. Entonces, todos los productos tienen precios diferentes, pero en la base de datos que nos dan, nosotros les hacemos llegar las presentaciones con sus respectivos valores. Creo que tenemos más preguntas. No, pero en este momento no. Están hablando, preguntando sobre hay una que dice de si la aplicación, dice, aún funciona la línea nacional que que maneja antes y ahora la aplicación del coronavirus. Todavía está funcionando, ¿cierto? No entendí muy bien. ¿No se maneja qué? Está preguntando que si todavía está activa la aplicación del coronavirus en Colombia. Ah, Sí, la app. Sí, está, sí. Sí, yo pienso que hasta mientras estemos con todo eso, creo que ahí va a estar, sí. Aquí hay una sugerencia del señor José Roberto, dice, me parece casi completo normas, cuidados, pólizas, manejo de turista extranjero, pero ¿qué hay o qué se está haciendo con el turismo informal que tiene cada ciudad, independientemente del cuidado que tengas las secretarías de turismo de cada ciudad? Sí, ahí sí ya la verdad, digamos que yo pienso que este momento, digamos, para nosotros ha sido mucho más estricto, ¿sí? Porque digamos que ahorita tenemos que nosotros, porque para poder cubrir COVID, por ejemplo, le decimos a la gente, obviamente nos tienes que enviar tu protocolo de bioseguridad y autorizado por la entidad gubernamental, ¿sí? Entonces esto obviamente baja un poquito, pero ya digamos que eso sí es parte ya de gobierno y todo eso respecto a secretarías y policías de turismo y todo el turismo pues informal. Sí, por eso hemos autocuidado. En turismo también es autocuidado. Sí. Doctora, no hay más preguntas, podemos continuar. Ok, y algo muy importante es que hoy lo estamos replicando en toda parte, ¿sí? Es que, digamos que hoy ya nos están abriendo, estamos viendo la luz. Yo creo que todos los del medio, como les decía al principio, hemos estado muy afectados por todo esto, pues por un cierre tan largo. Y hoy ya estamos viendo como la lucecita para otra vez volver a salir, unos lados ya podemos hacerlo y todo esto, pero responsablemente, es la verdad como nuestra sugerencia. ¿Sí? Si nosotros lo hacemos responsablemente y todo esto, que no vamos a tener un rebrote porque obviamente nos veremos perjudicados, entonces es como nuestra invitación, la verdad, a poderlo hacer de esta manera. Bueno, voy a dejar de compartirles esta. Ven, compárteme aquí la otra. Aquí la estamos viendo, doctora. Sí, ¿están viendo todavía la pantalla que yo les estaba compartiendo? No, ya no. La estamos viendo usted. Ok, perfecto. Déjenme un momentico ya. Entonces, la doctora les quiero informar que hoy iniciamos el tercer eje de la norma de sostenibilidad, que es el eje socioeconómico. Iniciamos con las pólizas para el COVID. Entonces, a los asistentes del TOCHES tenemos otra muy buena charla
en la parte de contratación laboral. Ya tenemos otra nueva diapositiva, doctora. Bueno, listo. Esta es para colocarles un poquito el tema de nuestro seguro de cancelación. Lo que yo les decía, es un producto que teníamos desde antes, pero pues obviamente como no estábamos viviendo todo lo que tenemos ahora, no estaba incluido el COVID-19. El seguro de cancelación entonces nos cubre todo eso. A nosotros hoy nos ha parecido muy, muy importante el tema, porque estos son todos los beneficios que nosotros cubrimos ahí, es decir, la muerte del asegurado, secuestro del asegurado, una enfermedad que no sea preexistente, ¿sí? Y que eso conlleva una hospitalización y por eso no pueda realizar su viaje, invalidez o desmembración del asegurado, accidente del asegurado, desastres naturales en la ciudad de destino. Y hay muchos motivos por los cuales de pronto desafortunadamente se tiene que cancelar un viaje. O la interrupción también funciona, porque resulta que podemos estar en nuestra ciudad de destino y ocurre algo, entonces nos toca interrumpir el viaje y regresarnos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un ítem en la tarjeta de asistencia donde si fallece un familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad, el pasajero tiene derecho al tiquete de regreso si le toca regresarse antes o a la penalidad. Y tuvimos en un momento, en una ocasión, por ejemplo, una familia de papá, mamá y 2 hijos, y estando en San Andrés, fallece la mamá del señor. Entonces, en ese momento era solo tarjeta de asistencia, el ítem está todavía igual, la tarjeta de asistencia le pagó el tiquete aéreo al señor, porque es primer grado de consanguinidad, que era su madre, y a la esposa de él, porque es primer grado de afinidad. Los suegros son primer grado de afinidad. A los 2 nietos no. ¿Por qué? Porque son segundo grado de consanguinidad, ¿sí? En el seguro de cancelación hay un ítem diferente y es que nos cubre la muerte de un familiar, es decir, la interrupción o no cumplir con el viaje de la muerte de un familiar en primero o en segundo grado de consanguinidad. Aquí no nos cubre afinidad, ¿sí? Entonces esto es importante. Por ejemplo, yo les recomiendo muchísimo a los que manejan paquetes aéreos. Recuerden que este es un producto que únicamente es para paquetes aéreos y paquetes, como su nombre lo dice, no para aquel que compra solo tiquete o compra solo porción terrestre, sino para el que compra paquete y que sea aéreo, es donde aplica esto. Entonces, muy, muy importante. También cubre atentado terrorista contra la población civil en la ciudad de destino. Requerimiento legal antes, digamos que primero haya comprado su viaje y después haya sido requerido pues por la justicia, lo que les decía, ser jurado de votación. Y ahorita pues es lo del COVID-19, que también está allí incluido. Esta pues es como ya toda nuestra presentación. No sé si dudas, preguntas al respecto. Doctora, no hay preguntas, están preguntando aquí que si, doctora, ¿está funcionando la línea de llamada nacional o solo nos comunicaremos por medio de su app con la asistencia? No, la línea todavía funciona y es de las cosas que, digamos que más nos enorgullece de nuestra compañía. Es porque nuestra central de asistencias, como les decía en principio, propia, funciona en la ciudad de Bogotá y la línea es completamente gratis. Es una línea 018.000 completamente gratuita, funciona 24 horas al día, los 365 días al año. Es por la, digamos que desde cualquier celular, que es como la campaña que nosotros hemos hecho, porque muchas veces cuando salen de viaje, entonces nosotros les decíamos, recuerden la línea 018.000 para llamar, y nos decían, sí, pero es que como desde los celulares no sale, hay algo que deben de tener muy claro, y es que normalmente las líneas de los bancos que tienen línea 018.000, obviamente, digamos, como son llamadas muy largas, no son de emergencia, no nos aceptan las llamadas de los celulares y están bloqueados. Pero nosotros tenemos una línea de emergencia, entonces nosotros sí la tenemos habilitada. Así el celular no tenga minutos, porque resulta que si llega a ocurrir algún accidente o algo de pronto en la playa, lo único que vamos a tener a mano es un celular. Entonces, la línea 018.000 sigue funcionando directamente, pero hoy con todo esto pues de la tecnología, ya la certificación que le llega al cliente ya tiene los 3 ítems. Si se quiere comunicar con nosotros por WhatsApp,
para pedir asistencia, si quiere comunicarse por teléfono y lo direcciona directamente, o si quiere comunicarse al correo electrónico, pero sí igual funciona de la misma manera. Listo, doctora. Aquí hay una preguntita. Dice, ¿la APP funciona sin internet? No, no, es así, no nos funciona sin internet. Deben de tener conexión a internet para poder hacer pues todo esto. Ese sí es importantísimo. Digamos que una de las premisas a veces donde no hay muy buena señal y todo eso es hacer la inscripción antes de donde sabemos que ya no tenemos señal, porque es así, debe o sí haber internet. También pregunta, ¿cubren ustedes seguro en el exterior? Para cuando se hacen viajes nacionales, con la asistencia no. Lo que yo les decía, como nosotros como empresa, como Grupo Mentor, somos los representantes para con la asistencia de todo el suroccidente colombiano, y con la asistencia es todo lo que es asistencia en viajes y eventos para la parte nacional. Para la parte internacional tenemos otro proveedor completamente diferente, de la misma casa, pero es diferente con la asistencia, que se llama Más Asistencia, y ahí sí vendemos producto internacional, es decir, aquellos colombianos que se van a ir a hacer turismo al exterior. Son gamas más dedicadas únicamente a turismo, ¿no? Con la asistencia sí es muy dedicada a todo, aventura, a vuelo, a todo lo que les dije antes. ¿Sí? La parte internacional sí es turismo, entonces, por ejemplo, tenemos productos para Europa, para Estados Unidos, ¿sí? Europa, ustedes saben que exige mínimo un monto de 30.000 euros para poder cumplir con el requisito que ellos exigen, entonces sí manejamos como Grupo Mentor aquí el producto Más Asistencia. Bueno, también tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuáles son los requisitos para trabajar con ustedes? En este momento nos deben enviar los, digamos que Cámara de Comercio, el RUT y los protocolos autorizados para poder entrar pues como con todo el cubrimiento de COVID, ya que va a haber emisión directa. Es básicamente eso. No hay ningún pago de mensualidad, todo eso debe ser el Registro Nacional de Turismo. No hay pago de mensualidad, aquí no se paga ningún, digamos que un copago o algo, no. Es solo el consumo. Si nosotros consumimos 100 pasajeros en el mes, eso es lo que se paga, dependiendo del producto que hayamos consumido, ¿sí? El producto que hayamos emitido, eso es lo que se cancela. Digamos que en la parte de hoteles, normalmente funciona en que le cargan a la app, por ejemplo, 50 noches. ¿Listo? Y resulta que entonces, digamos que va del 1 al 30, pero el día tuvimos muy buena ocupación, creímos que eso nos iba a alcanzar todo el mes, y resulta que el día 15 ya vamos en 48 noches, se vuelven a cargar otras 50 noches y ahí van teniendo pues para hacer emisión. Pero se cobra estrictamente, son los pasajeros que salen de viaje, se pueden hacer cambios sin ninguna penalidad siempre y cuando no haya iniciado el viaje o en el inicio del viaje. Por ejemplo, aquellos que salen terrestres, muchos se comunicaban conmigo vía WhatsApp, porque yo les digo, yo les contesto vía WhatsApp un domingo a las 5 o 6 de la mañana, pero por teléfono no, para hacer esos cambiecitos. Hoy va a ser mucho más sencillo y es que ustedes los pueden hacer, ¿sí? Porque sucede, en los terrestres, por ejemplo, pasa mucho, en aquellos que de pronto funcionan con Parque del Café, Panaca y todo esto, que es muy sencillo para el viajero, por ejemplo, que compró, digamos que van 5 personas de la familia, y resulta que de pronto uno de ellos se sintió indispuesto, y dijo, ay, no, yo como que no voy, porque no va fulanita, en cambio, en mi cupo, y resulta que esa persona se queda. Y va a venir otra persona a reemplazar lo que no está en el seguro. Eso es muy importante reportarlo, porque Dios no lo permita, le llega a pasar algo a esa persona y esa persona no está en la póliza. ¿Sí? La persona que está en la póliza es la que se quedó en la ciudad de origen. Entonces, todo eso es muy importante reportarlo. Entonces, siempre por WhatsApp o algo, siempre les recibía pues aquellos cambios y todo eso ahorita lo van a poder hacer ustedes y pues no tiene ningún costo, siempre y cuando no haya comenzado vigencia. Ya donde no, la aseguradora no nos permite pues ser muy laxos, ese por ejemplo que es que el pasajero no viajó y ya iba para San Andrés 5 días, pero ya comenzó la póliza ayer. Ahí sí ya arrancó ya el seguro y todo eso, ahí sí nada que hacer. Pero cuando ha comenzado, no se imaginan todo el trabajo que hemos tenido ahorita
con todo esto de la pandemia cuando arrancó en una temporada muy fuerte que para nosotros venía la Semana Santa. Y obviamente teníamos pólizas, yo creo que desde el año pasado, emitidas para Semana Santa. Entonces, corriendo fechas, anulando, buscando el cliente, este pasajero qué va a hacer y todo eso para poder acomodar fechas, pues, y todo esto. Profesora, aquí pues, ya responde esa preguntita, entonces, si trabaja con agencias no formales, pues ya respondió, ¿no? Entonces, pues nada, a su asistente, doctora, voy a lanzar la votación del formulario de esta certificación, la cual nos ayuda a mejorar, a mirar la calidad de los profesores, de las presentaciones. Entonces, les voy a dar a los asistentes 5 minutos después de las votaciones, por favor, voy a poner el link de asistencia. Doctora, ¿algo más que decir mientras tanto? No, a darle las gracias, de verdad que con todo gusto estamos para servirles ahorita con todo esto, pues si tienen dudas de protocolos en lo que les podamos colaborar, créanme que para eso estamos. Creo que ya estuvimos bastante tiempo fuera y que esto sea un renacer para todos y volvamos a coger nuestro ritmo y pues, nuestro premio que tanto nos gusta. Bueno, si algún asistente en sala quiere dar su opinión, yo le activo el micrófono, me levanta la mano mientras hacemos la votación. Doctora, muchas gracias. A los asistentes. Con todo gusto. Bueno, quiero invitar a los asistentes. Dentro de 8 días, hoy iniciamos el eje económico. Dentro de 8 días tenemos una charla que se llama Estructura de Mercados Hoteleros. Será el 16 de septiembre. Es una charla sobre el tema financiero, en el tema de los mercados hoteleros. Nos esperamos con el mismo link de ingreso. En pantalla les está apareciendo la encuesta de satisfacción. Les pido el favor que nos colaboren con ello. Gracias. En 2 minutos ponemos en el chat el link de inscripción de la asistencia. Doctora, muchas gracias con la asistencia. Al doctor Larcés, mil y mil gracias de parte de la Cámara de Comercio del Cauca, la Cámara de Comercio de Cartago y la Cámara de Comercio de Urra. Le agradecemos su participación. A la ponente, muchas gracias nuevamente. No, a ustedes muchísimas gracias y les reiteramos cualquier cosa con todo gusto. Aquí estamos para apoyarnos. Y a todos, muchas gracias por la confianza. Ahí veo muchos clientes nuestros. Entonces, veo que uno preguntaba las cuentas siguen siendo las mismas. Y si no, nos escriben a nuestros celulares, que ahí también les enviamos números de cuenta y todo. Mil gracias. No sé, doctora. Le recuerdo al asistente que dentro de 8 días seguimos con la segunda charla del eje económico y estructura de mercados hoteleros. La próxima charla que será el 16 de septiembre, la próxima será el 23, que es modelos de contratación. También un tema importante ahora en este tema de trabajo por horas. Y la última charla se trata, que es el 30 de septiembre, será de seguridad del cliente interno y externo, hablando del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los esperamos. Les agradecemos que nos colaboren con la asistencia y que nos colaboren con la encuesta de satisfacción.